Hola, en este vídeo trabajaremos la representación de funciones. Os voy a proponer un esquema de trabajo para esta representación de funciones que va a ser el siguiente. Lo vamos a trabajar a través de la función x cubo más x cuadrado menos x más 2 y vamos a ir siguiendo una serie de pasos para conseguir su representación. El primer paso que hay que hacer a la hora de representar una función es estudiar su dominio, porque debemos saber dónde tenemos función. Para saber dónde tenemos función, pues debemos de conocer su dominio. Yo no puedo estudiar la función en sitios donde no la tenga. Entonces, es claro que antes de nada deberíamos controlar dónde la función está definida, es decir, dónde tenemos valores para la función. Como en nuestro caso, la función es polinómica, su dominio es R, son todos los números reales. Podemos seguir por ahí viendo donde la función es continua. Como es una función elemental, es continua en todo su dominio. Las funciones polinómicas, además, son continuas en todo su dominio. Por tanto, es continua en R. Después de esto miraríamos la simetría, si la función tiene algún tipo de simetría. O pueden ser la simetría par o la simetría impar. Aclaramos esto un poco. La simetría par de una función es como si en el eje Y hubiese un espejo que refleja la función. Ocurre lo mismo a la derecha del eje Y que a la izquierda del eje Y. Es como si en el eje Y hubiera un espejo. Y para eso se debe de cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Es decir, si yo estoy aquí en un punto x y aquí estoy en el punto en vez de x menos x, es decir, a la misma distancia pero cambio de signo, fijaos que las imágenes f de x y f de menos x deben coincidir. ¿Vale? Para que haya una simetría par, f de x debe ser igual a f de menos x. Esto es simetría par. Si ocurre lo que hemos dicho, tiene una simetría impar. También hay otro tipo de simetría, que es simetría impar. Y es, por ejemplo, cuando ocurre algo como esto. Y lo que tenemos es como si hubiera un espejo en el origen de coordenadas. La simetría par es una simetría respecto al origen de coordenadas. Y en este caso lo que se cumple, si aquí está x y aquí tenemos menos x, lo que se cumple es que las imágenes son lo mismo, pero cambiadas de signo. Tienen el mismo valor, pero contrario. Es decir, f de x y f de menos x valen lo mismo, pero cambiado de signo. Vamos a ponerlo mejor al revés. F de menos x debe ser menos f de x. Eso ocurre cuando hay simetría impar. Bueno, como las dos simetrías que vamos a estudiar están relacionadas con lo que ocurre en f de menos x, pues vamos a calcular f de menos x. ¿Cómo se calcula f de menos x? Pues cambiamos en la función x por menos x. Tendríamos entonces menos x cubo más menos x al cuadrado menos menos x más 2. Hemos cambiado la función x por menos x. Así es como se hace f de menos x. Si hacemos eso, menos x al cubo, el menos al estar elevado a 3 va a ser menos y x al cubo pues va a ser x al cubo. Menos x cuadrado, como está elevado a x a 2, pues será más x cuadrado. Menos menos x será más x y más 2 seguirá siendo más 2. Vale, para que haya simetría par, esas funciones, la que acabamos de calcular y la que tenemos,
deben ser la misma. La que tenemos esta, x cubo más x cuadrado menos x más 2, y la que tenemos es menos x cubo, la f menos x es menos x cubo más x cuadrado más x más 2. No coinciden. Por tanto, no hay simetría par. ¿Y simetría impar? Pues tampoco, porque para que haya simetría par, la función debería ser la que tenemos, pero cambiando todo de signo. Y está claro que tampoco es la función que tenemos. Entonces no hay ni simetría par ni simetría impar. Podemos decir que no hay simetría par ni impar. Hemos hecho el estudio de la simetría. En el cuarto paso, yo os propongo que calculéis los puntos de corte de la función con los ejes. Tenemos dos ejes. Tenemos el eje Y, que el corte con el eje Y es cuando la x vale 0. Solo hay un corte con el eje Y y es cuando la x vale 0. ¿Cómo calculamos el punto por el que pasa? Pues claro, si tenemos 0, el punto por el que pasa es 0 y la coordenada Y es lo que vale la función en 0. Y lo que vale la función en 0, pues cambiando x por 0, tendríamos 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 0 más 2, que eso es 2. Entonces la función pasa por el punto 0, 2. Es el punto de corte con el eje Y. Y ahora tenemos que hacer el punto de corte con el eje X. El punto de corte con el eje X es cuando la Y vale 0. Cuando la Y en realidad es el valor de la función. Es decir, ocurre cuando la función vale 0. Corte con el eje X, entonces serán los puntos donde la función vale 0. Cogemos la función x cubo más x cuadrado menos x más 2 y la igualamos a 0 para saber dónde están los puntos de corte con el eje X. Vamos a resolver esto con Ruffini. Tendríamos 1, 1, menos 1 y 2. Probamos con menos 2 y tenemos 1, menos 2, 1 y menos 2 es menos 1 y menos 2 son 2, menos 1 y 2 sería 1 y 1 por menos 2 es menos 2, se anula. Vamos bien. Ya tenemos la solución x igual a menos 2. Y tendríamos que ver el polinomio que nos ha quedado, que es x cuadrado menos x más 1. Nos quedaría ver cuando eso vale 0, pero esto no tiene solución. No tiene solución real. Por tanto, solamente tenemos un punto de corte, que es el punto menos 2 en la x y el valor de la función es menos 2, que como hemos visto que debe ser 0, o como hemos impuesto que sea 0, pues sería el punto menos 2, 0. Vale, ya tenemos dos puntos por los que pasa la función, además dos puntos muy significativos. El punto de corte con el eje Y y el punto de corte con el eje X. Aquí en el eje X podría haber más puntos de corte, no tiene por qué ser único. El del eje Y o hay uno o no hay ninguno, pero no puede ser múltiple porque si no, no tendríamos una función. Entonces ya hasta aquí ya hemos calculado los puntos de corte con los ejes. Y en el 5 deberíamos estudiar la asíntota. La función polinómica es una función continua, por tanto asíntotas verticales no va a tener. Podemos ya decir que no hay asíntota vertical. Y tampoco va a tener asíntota horizontal ni oblicua, pero bueno, como tenemos que calcular los límites de todos modos, pues vamos a hacerlo. Tenemos límite de x cubo más x cuadrado menos x más 2, que nos podemos quedar simplemente con el límite en más infinito de x cubo, es el que va a determinar el comportamiento de ese polinomio, y tendríamos más infinito al cubo, que es más infinito. O sea, el límite en más infinito vale más infinito, y el límite en menos infinito podríamos hacer lo mismo de antes, nos quedaríamos con el término de mayor grado, que es el que va a decidir cómo se comporta, y tendríamos entonces menos infinito al cubo al despejar.
Y menos infinito al cubo, como menos por menos es menos, pues tendríamos que es menos infinito. Y diríamos que no hay asíntota horizontal. Deberíamos estudiar la oblicua, que para ello tenemos que coger la función y dividirla entre x. Es decir, coger nuestra función x cubo, cogeríamos la función x cubo más x cuadrado menos x más 2 y la dividiríamos entre x. Y a eso le calcularíamos el límite. Límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x, que sería el límite cuando x tiende a más infinito de esta fracción, que nos podemos quedar con el x cubo en el numerador y con el x en el denominador. Si dividimos sería igual que el límite de x al cuadrado, que eso sería más infinito. Y lo mismo ocurriría en menos infinito. Después de quedarnos, nos podemos quedar simplemente con x cuadrado. Y al sustituir, pues sería menos infinito al cuadrado, que sería más infinito. Por tanto, como esos límites no son finitos, no hay asíntota oblicua. No tenemos ni asíntota horizontal ni asíntota oblicua. Pero bueno, hemos sacado una información interesante, que son los límites en infinito. Por eso lo hemos calculado. Y es que cuando x tiende a infinito, a más infinito, es decir, cuando nos alejamos hacia la derecha, la función se dispara hacia arriba, y cuando nos alejamos hacia la izquierda, la función se dispara hacia abajo. Y eso pues nos viene bien a la hora de conocer la forma de la función. Entonces nunca está de más hacer los límites en el infinito, para saber las tendencias que tiene la función en esos casos. Bien, una vez que ya hemos hecho todo esto, podríamos pasar a estudiar la monotonía y extremos de la función. Es decir, donde la función es creciente, donde es decreciente y demás. El estudio de la monotonía se hace con la derivada. Entonces vamos a derivar nuestra función, que era x cubo más x cuadrado menos x y más 2. Pues tendríamos la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de menos x, que es menos 1. Esa es nuestra derivada. Tenemos que estudiar sus signos para saber la monotonía de la función. Por tanto, para estudiar los signos, antes debemos saber cuándo la derivada vale 0. Es decir, cuando 3x cuadrado más 2x menos 1 vale 0. Es una ecuación de segundo grado. Si la resolvéis, tendréis los siguientes valores: x igual a menos 1 y x igual a 1/3. Son las dos soluciones que tiene la función. La derivada de la función igualada a 0. Tendríamos entonces el punto menos 1 y el punto 1/3. Nos representamos sobre el dominio de la función, que era r, y ahora vamos a ver los signos que tiene la derivada. Para ello cogemos puntos en cada uno de los intervalos, como por ejemplo el menos 2. Y hacemos la derivada en menos 2. A ver qué signo tiene. La derivada en menos 2 pues sería 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 y menos 1. Que esto es 12 menos 4 y menos 1. Que esos son 7. La derivada en este caso es positiva. Si la derivada es positiva, en este tramo la función es creciente. Vamos a probar con el punto 0. Hacemos la derivada en 0. Tendríamos 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1. Sería menos 1. Entonces en este caso la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, en ese tramo es decreciente. Y por último cogemos un punto que esté a la derecha de 1/3, por ejemplo 1, y hacemos ahí la derivada. La derivada en 1, en este caso sería 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Son 4.
Esta derivada es positiva y por tanto en ese tramo es creciente. Usando lo que tenemos, diríamos que f es creciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Y hay otro intervalo donde es creciente que es de 1/3 hasta infinito. Y además de decir dónde es creciente, pues diremos también dónde es decreciente. Y es decreciente pues de menos 1 hasta 3. Es decir, en el intervalo menos 1, no, hasta 3 no, hasta 1/3. Es decreciente en el intervalo menos 1, 1/3. Bien. También vamos a determinar los extremos relativos. Fijaos, en el menos 1 la función crece y luego decrece. Y en el menos 1 entonces habría un máximo relativo. Vamos a calcular el valor que tiene la función en menos 1. El valor de la función, pues hay que hacer f de menos 1. Sería, como era x cubo más x cuadrado menos x más 2, pues sustituimos menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos menos 1 y más 2. Si hacéis esto vale 3. Entonces en menos 1, 3, en el punto menos 1, 3, la función tiene un máximo relativo. Y en el 1/3 la función decrece a su izquierda y luego crece a su derecha. Tenemos entonces ahí un mínimo relativo. Podemos calcular cuánto vale la función en 1/3, que tendríamos 1/3 al cubo más 1/3 al cuadrado menos 1/3 y más 2. Si hacéis esa operación, eso da 49 partido de 27. Entonces podríamos decir que en el punto 1/3 y 49 partido de 27 la función tiene un mínimo relativo. Ok, y una vez estudiada la monotonía, estudiaríamos la curvatura. Curvatura y los puntos de inflexión de la función. Para estudiar la curvatura debemos de mirar la derivada, la segunda derivada de la función. Para hacer la segunda derivada cogemos la primera derivada y la derivamos. La derivada era, la función era x cubo más x cuadrado menos x más 2 y la derivada es 3x cuadrado más 2x menos 1. Derivamos en esta función, tendríamos la derivada de 3x cuadrado, que es 3 por 2x, que sería 6x, y la derivada de 2x, que es 2. Para estudiar la curvatura debemos estudiar los signos de esa función. Para estudiar los signos primero debemos ver dónde vale 0. Es decir, donde 6x más 2 vale 0. En este caso la x debe ser 1/3. La función tiene como dominio R, por tanto pintamos una recta y solamente tenemos un valor donde puede cambiar la derivada, que es 1/3. Cogemos un valor a su izquierda, como puede ser 0, y hacemos la segunda derivada en 0. La segunda derivada en 0 vale 2. Por tanto aquí es positivo. Si es positiva, la función es convexa. También tenéis f en... Podéis coger un número a la derecha, como puede ser 1, y la derivada en 1 vale, esto no es menos
esto no es un tercio, sino que esto es menos un tercio, ¿vale? Entonces hemos cogido un número a la derecha, que es 0. Esto sería aquí, la función sería convexa, a la derecha de menos un tercio. Y a la izquierda podéis cogeros el menos 1. Tendríais 6 por menos 1 más 2. Que eso pues tendríamos menos 4. Aquí entonces en este tramo la función es negativa y tendríamos una función cóncava. Tenemos que f es convexa en el intervalo un tercio más infinito, menos un tercio más infinito, y cóncava en el otro intervalo, de menos infinito hasta menos un tercio. En este intervalo rojo, de menos un tercio más infinito es convexa, y en este intervalo hasta menos un tercio, desde menos infinito hasta menos un tercio, es cóncava. En x igual a menos un tercio tiene un punto de inflexión. Si hacemos la función en menos un tercio, es decir, si hacemos menos un tercio al cubo más menos un tercio al cuadrado menos un tercio y más 2, es decir, si evaluamos la función en menos un tercio, eso da 65 partido de 27. Y tendríais entonces que en el punto menos un tercio 65 partido de 27 hay un punto de inflexión, es decir, un punto donde cambia de cóncava a convexa. Y bien, ya solo nos queda pues representar todo esto sobre unos ejes. Hay que ir recopilando la información que teníamos y representar todo sobre unos ejes. Voy a coger 3 cuadritos para representar uno. 3 cuadritos representan una unidad. Vale. A ver, vamos a ir sacando cosas de aquí. Vamos a ir desde el principio, el dominio R, decía hay que pintar la función para todos los valores de los números reales, es una función continua, no hay ningún tipo de simetría, punto de corte. Empezamos aquí. Tenemos el punto 0,2 y menos 2, 0. El 0,2 para el eje Y y el menos 2, 0 para el eje X. Pues fijaos, el punto 0,2 es 0 en la X y 2 en la Y, punto que estamos representando aquí en rojo. Y el punto menos 2, 0 sería menos 2 para la X y 0 para la Y. Vale, ya tenemos los dos puntos de corte. No hay ni más puntos de corte con el eje X, ni podría haber más con el eje. En cuanto a asíntotas, no hay asíntotas verticales, pero lo que sí sabemos es cómo se comporta en más y menos infinito, que era como ya habíamos intuido. Bueno, de momento eso lo dejamos, aunque nos tiene que cuadrar con lo que obtengamos luego. Vale, la monotonía. Vamos a empezar pintando los máximos y los mínimos relativos, que están en el menos 1, 3 y en un tercio 49 partido 27. Si hacéis una estimación de 49 partido 27, si lo dividís, tendríais 1,81, 1,8. Entonces tendríamos el punto menos 1, 3, que era un máximo relativo. Estamos en el punto menos 1 para la X y 3 para la Y. Estaría aquí. Y luego tenemos el punto 1 tercio. Tendríamos aquí 1 tercio. Y
1,81, que es el 49 partido 27. Es decir, vamos a ponerlo más o menos por aquí. Y ahí hay un mínimo relativo. ¿Veis? Aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. Es decir, ahí tiene que haber unos cambios de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, dependiendo del tipo de máximo o mínimo. Y luego, por último, tendríamos el punto de inflexión. Primero representamos todos los puntos y luego a ver si nos concuerda todo. Que el punto de inflexión está en menos un tercio, y como hemos dibujado cada unidad a partir de 3 cuadritos, estaría en el primer cuadrito. Y luego tendríamos 65 entre 27, que vale 2,4. Y lo tendríamos más o menos por aquí. Ahí hay un punto donde cambia de cóncava a convexa. Bien. Luego teníamos que la función era creciente desde el menos infinito hasta el menos 1. Menos 1 está aquí, la coordenada x menos 1 está ahí, y aquí es donde está el máximo. Pues vale, desde ahí hasta ahí la función es creciente. Luego era decreciente de menos 1 a 3, de menos 1 a un tercio, y de un tercio hasta más infinito era creciente. Se viene por aquí y ya a partir del mínimo es creciente. Y concuerda con lo que teníamos antes, que nos decía que se disparaba hacia la derecha hacia arriba y a la izquierda se disparaba hacia abajo. Y ya tendríamos el esbozo de la función hecho. Aquí en el punto de inflexión, en el un tercio y eso, hay un cambio en el que la función va de cóncava, pasa a ser convexa. Eso es lo que se representa ahí. Y este sería pues la gráfica de nuestra función, con un máximo en el punto menos 1, 3, y un mínimo en el punto un tercio, 49 partido 27. Crecientes los intervalos que hemos obtenido y demás. Como veis, es un proceso largo, se tarda, tiene bastantes pasos, pero son pasos que ya sabéis, en la mayoría de los casos se trata de ponerlo todo en juego, ponerlo todo en marcha e ir calculando cada uno de los puntos que se os dice. Seguir el esquema e ir calculando los puntos del esquema o las cosas que se os van pidiendo. Puntos de corte, monotonía, curvatura, lo que se vaya pidiendo en un cierto orden, son cosas que ya sabéis calcular, pero claro, como veis, esto es largo y al final pues se echa un ratillo, hay que saber bastantes cosas. Pero bueno, son cosas que ya sabéis y es simplemente que vayáis siguiendo el esquema y practicáis con diferentes ejercicios.